gracias a todos por estar allí presentes y acompañándonos en este ciclo de charlas virtuales. Esto surgió como un poco una idea de mantenernos activos durante esta larga cuarentena y aprovechar esta nueva modalidad como para poder hacer intercambio de ideas y de conocimientos. Estas charlas van a ser totalmente referidas a lo que es el tratamiento de las epilepsias refractarias, que como ustedes saben son un gran problema para todos los neurólogos que vemos pacientes con epilepsia, y lo vamos a dividir en 4 temas. El primero, que es el día de hoy, van a ser las opciones quirúrgicas que tenemos. En segundo lugar, vamos a hablar de neuromodulación, qué opciones tenemos, en qué pacientes puede ser contemplada. En tercer lugar, vamos a ver los outcomes operatorios, o sea, estas técnicas quirúrgicas que hoy el doctor Ábalos va a comentar, qué resultados tienen luego en los trabajos que se van publicando. Y por último, la doctora Rosso va a hablar de la dieta cetogénica comparada con otros tratamientos. La idea no es hablar de dieta cetogénica nuevamente en todo lo que ella implica, sino que cómo la podemos comparar con el resto de los tratamientos. En el día de hoy, entonces, vamos a repartir la actividad como en 3 puntitos. En un primer lugar, la doctora Florencia Tevez Echazú, que es la actual becaria de Epilepsia y Neurofisiología en nuestro hospital, va a introducir un caso clínico, tras lo cual el doctor Juan Carlos Ábalos, que trabaja obviamente como neurólogo ya asociado en la sección de epilepsia del hospital, va a hablar de las distintas opciones quirúrgicas. Ahí le vamos a pedir que vayan dándonos su opinión con respecto al caso clínico, para luego al final hacer un cierre de lo que hicimos nosotros y cómo le fue a la paciente, mínimamente. Así que bueno, habiendo dicho esto, Florencia, te doy la palabra. Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Como comentó la doctora García, la idea de la primera parte de la charla de hoy es contarles un caso disparador en relación al tema de la charla de hoy, que es de opciones quirúrgicas en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Es un paciente que fue evaluado en el año 2013 en el hospital. Se trata de una mujer de 40 años de edad, zurda, que como antecedentes patológicos tenía un diagnóstico de migraña, y había tenido a los 8 meses de vida un episodio diagnosticado como tos convulsa. Posterior a este episodio, había presentado eventos paroxísticos que habían sido interpretados como de probable etiología epiléptica, por lo cual había sido tratado con carbamazepina y etosuximida. Estos episodios los presentó hasta los 12 años, pero después, por presentar una buena evolución en libertad de crisis, se retiró la medicación y permaneció sin crisis hasta los 22 años de edad, momento en el que comienza nuevamente con eventos epilépticos. La semiología de los eventos que tenía era la siguiente. Por un lado, los eventos tipo 1, que eran los que habían presentado en su infancia, se caracterizaban por pérdida del tono postural, con compromiso de conciencia, sin síntomas prodrómicos asociados. Los presentaba con una frecuencia diaria, pero de estos episodios, como les comenté, ya no ha tenido más desde los 12 años. Los que sí comenzó a tener a los 22 años son los tipo 2, que se caracterizan por arresto de comportamiento, con mirada fija, seguido de verbalizaciones como rezos, pedidos de ayuda, se realiza el signo de la cruz, en ocasiones se asocia a pérdida del tono postural y caídas. Estos duran minutos y son seguidos de una confusión un poquito más prolongada, y los tiene con una frecuencia pluricotidiana hasta 3 a 4 episodios por día. Ocasionalmente estos episodios pueden tener una progresión atónico-clónico bilateral, pero esto solo los ha presentado de forma aislada en el contexto de cambios de medicación. En el momento de la evaluación inicial, ella estaba medicada con carbamazepina 800 miligramos al día, presentando intolerancia a mayores dosis. Estaba con clonazepam 0,5 miligramos por la noche, y dentro de los tratamientos previos que había recibido se encontraban el fenobarbital, el ácido valproico, el topiramato, la motrigina y la etosuximida. Pero bueno, ninguno de estos tratamientos había respondido favorablemente. Les vamos a comentar ahora un poco los estudios complementarios que se realizaron. Por un lado, se realizó un video electroencefalograma por allá en el 2013, en el cual se evidenciaba como actividad interictal la presencia de ondas agudas en región temporal anterior derecha. A veces tenían un mayor campo. En este se ve la misma actividad interictal, pero referenciada a un CZ, y donde se ve exactamente lo mismo que les comenté. Y durante la internación presentó varios episodios que eran
con las que eran parecidos entre sí, que tenían las características clínicas que les mencionadas, como el tipo 2, de eventos con verbalizaciones y rezos, y se realizaba el signo de la cruz, y en estos episodios se veía un inicio ictal que, como se puede ver por sobre el final de la página, se localizaba en la región temporal anterior derecha. Esta actividad permanecía fundamentalmente sobre esa región, pero también afectaba a otras regiones, como la región frontocentral derecha y la región temporal anterior izquierda. Evolucionaba, disminuyendo en frecuencia, aumentando en amplitud, y después era reemplazada por una actividad lenta, delta, en las regiones mencionadas previamente. Dentro de los estudios que se había realizado previamente, tenía un electroencefalograma del 2012 donde se veía ondas agudas aisladas, pero en región temporal anterior izquierda. El resto de los electros eran normales. También se le realizó un test neuropsicológico en el cual se evidenciaba un déficit en la memoria visual y verbal, y un déficit leve en funciones ejecutivas, y también presentaba síntomas de depresión moderada según la escala de Beck. En la resonancia de la paciente, lo que se evidenciaba era una formación hipocampal con un aumento de la señal y un menor tamaño, hallazgos compatibles con una esclerosis mesial temporal izquierda, por lo cual estábamos frente a este panorama. Teníamos una paciente que tiene una epilepsia focal, farmacoresistente. La zona de inicio ictal e irritativa impresionaba ser temporal anterior derecha, pero la zona lesional impresionaba ser temporal mesial izquierda. A su vez, la zona sintomatogénica era temporal mesial, pero no tenía signos lateralizadores, y lo mismo pasaba con la zona de déficit funcional, tenía un déficit funcional que impresionaba ser por el TNP, temporal bilateral. Vamos a dejar acá en pausa a este paciente y nos gustaría que nos comenten ustedes, teniendo en cuenta cuál es su sospecha de zona epileptogénica, qué conducta, les parece la más apropiada para continuar. Mientras tanto le voy a dar la palabra al doctor Ábalos. Buenas tardes, espero que se me escuche bien. Gracias por estar del otro lado. Muy buena presentación, Florencia, la verdad. Nos dejó abiertas muchas puertas para debatir sobre este paciente. Agradezco al espacio que nos brinda Casasco para desarrollar estas charlas y compartir y hacer un intercambio de información para con ustedes. El tema que me toca a mí es de opciones quirúrgicas en este tipo de pacientes. Ahí estamos. La cirugía de epilepsia, como ustedes saben, ha sufrido numerosos cambios en los últimos años que requieren de actualizaciones continuas por parte de nosotros, porque los algoritmos de tratamiento para este trastorno han logrado un avance tanto tecnológico desde el punto de vista diagnóstico como también terapéutico. Las opciones quirúrgicas en la nueva era de la cirugía de epilepsia dependen principalmente de la mejora en el desarrollo de los procedimientos diagnósticos, como mencioné, y también de los mecanismos, por ejemplo, de cirugía mínimamente invasiva, así como también de la introducción de técnicas llamadas de neuroestimulación. Ahora bien, su diagnóstico nos corresponde a nosotros, y a la hora de utilizar algunas estrategias disponibles desde el punto de vista terapéutico, debemos decir que nos encontramos primero en un contexto de situación. El contexto de situación es que tenemos en el mundo aproximadamente 50 millones de personas que padecen epilepsia y, haciendo alusión al día púrpura, debo decir que tenemos un planeta ligeramente púrpura. Cuando nos enfrentamos con los pacientes, nuestro primer recurso terapéutico siempre es el tratamiento farmacológico, ¿no? Y para responder a la pregunta de cuánto hemos mejorado en el tratamiento farmacológico de los pacientes, es que recurrí a este paper de Brody que muchos de nosotros conocemos, como les decía, que es una cohorte longitudinal de pacientes de nada menos que 30 años de seguimiento, desde el 82 hasta el 2012, donde tuvieron un seguimiento de al menos 2 años de estos pacientes, es decir, lo que incluyeron en el 2012 fueron seguidos hasta el 2014, donde clasificaron las epilepsias entre focales y generalizadas y evaluaron la respuesta en términos de libertad de crisis. El parámetro de libertad de crisis que utilizaron para este trabajo fueron 12 meses libre de eventos. Entonces se incluyeron un total de 1.795 pacientes, de los cuales 1.144 obtuvieron libertad de crisis durante 12 meses. De estos, aproximadamente un
45% lo hizo con la adquisición de la primera droga, y un 20% aproximadamente restante, que corresponde a 208 pacientes, con la adquisición de la segunda línea o la segunda droga. Hubo un marcado aumento en los años del uso de nuevas drogas antiepilépticas, por ejemplo el levetiracetam, por ejemplo la lacosamida, por ejemplo la zonisamida, tanto en términos generales como en primera droga utilizada. La línea amarilla lo que intenta mostrar es el cambio entre la nueva generación de drogas y las que son drogas llamadas clásicas, ¿no? Como por ejemplo la carbamazepina y la fenitoína, ¿no? Ahora, es muy interesante que esta cohorte expandida de pacientes logró una libertad de crisis de un 63.7%, y lo que resulta más aún interesante cuando uno se involucra con el paper es que a medida que uno va cambiando los esquemas adicionales de tratamiento, no logramos, llega un momento en que no logramos más respuesta por parte del paciente, y esto se ve a partir del segundo esquema terapéutico que utilizamos, ya sea en monodroga, en combinación o cambiando las drogas. Entonces, ¿cómo podemos llamar a estos pacientes que no tienen una respuesta farmacológica adecuada a nuestras pretensiones de libertad de crisis? Los llamamos pacientes refractarios a la medicación o al tratamiento médico. Para esto la Comisión de la ILAE ya hace unos años propuso una definición práctica que permita al médico general o al neurólogo general poder reconocer estos tipos de pacientes llamados refractarios al tratamiento y poder derivarlos a los centros que están adecuados en su atención. Y es entonces que la define como una epilepsia farmacoresistente aquella que fracasa en los ensayos adecuados de 2 programas de drogas antiepilépticas, las cuales deben ser toleradas, elegidas y utilizadas adecuadamente, ya sea en monoterapia o en combinación, para lograr una libertad de crisis sostenida. Es cierto que depende del paciente que tenemos enfrente, algunos andan muy bien y otros no tanto. Es decir, por ejemplo, tenemos una epilepsia mioclónica juvenil o una alcencia juvenil o una epilepsia benigna en la infancia y probablemente estos pacientes anden muy bien. Ahora, existe un porcentaje de pacientes, citando a Brody, que no es menor, que es del 30% de los pacientes, cito este artículo porque tiene más de 2.500 citas, en donde nos demuestra que esos pacientes de esa cohorte expandida que no anduvieron bien con los fármacos antiepilépticos son en realidad estos pacientes llamados refractarios. En realidad tenemos muchas hipótesis y pocas respuestas sobre por qué algunos de los pacientes no responden a las drogas antiepilépticas y otros sí. Lo que sí sabemos es la alta carga de morbimortalidad que nuestros pacientes acarrean, en términos de que estos pacientes tienen problemas cognitivos, muchas veces tienen efectos adversos a la medicación, cambios en la personalidad y el humor, a veces asociado al uso de ciertos fármacos antiepilépticos, o por la misma entidad en general, porque le genera a veces problemas sociales, y obviamente le desmejora o disminuye su calidad de vida. Además del aumento de la morbilidad, hay un aumento de la mortalidad también, porque el riesgo de SUDEP en estos pacientes aumenta. Ahora, comprender los mecanismos subyacentes de la resistencia de las DAE me parece que es el primer paso para tratar de hacer medicaciones más efectivas para estos pacientes, ¿no? Hay varias hipótesis de por qué hay una farmacoresistencia. La que más está en la literatura nombrada, por ejemplo, es la hipótesis del target. Esta postula que las alteraciones en las propiedades de los objetivos de las DAE, es decir, los canales iónicos, por ejemplo, que son a veces dependientes de voltaje o de receptores, provocan una disminución de la sensibilidad al fármaco, por lo tanto, conduce a una refractariedad. También están las hipótesis del transportador. Esta hipótesis afirma que la sobreexpresión de algunos transportadores de flujo de salida de las drogas antiepilépticas desde la barrera hematoencefálica hacia la circulación pueden disminuir la concentración de DAE efectiva en el sistema nervioso central. Conocemos en esto a la glucoproteína P, porque nos recuerda a muchas enfermedades a veces oncológicas en donde usamos algunos fármacos donde ella actúa, y también nos remite a veces a pensar en la proteína de resistencia al cáncer de mama, que es otra proteína vinculada a esta hipótesis del transportador. En cualquier caso, contamos en la actualidad con el siguiente esquema, es decir, las drogas antiepilépticas de base y, lo que vamos a hablar ahora, la cirugía de epilepsia en términos de pacientes con epilepsia refractaria, claro, que es una estrategia terapéutica, también la neuromodulación, que es otra clase que sigue, y la dieta cetogénica. Este es un dato interesante, es un review, un metaanálisis, en el cual seleccionaron
algunos artículos donde comparaban a pacientes con epilepsia refractaria que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico versus los que fueron sometidos a tratamiento médico. Y los números en este grupo de pacientes realmente confirman que la cirugía es una terapéutica de elección. Tenemos un 57% versus un 15% de respuesta en el tratamiento médico. Otro dato interesante que quiero compartir con ustedes es que el tiempo desde el inicio clínico de la enfermedad hasta el acto quirúrgico tiene que, o modifica el outcome postquirúrgico de los pacientes. Esto quiere decir que cuanto antes lo operamos, en la medida que este paciente requiere una cirugía, le va a ir mejor en el posoperatorio. Ahora, en promedio, ¿cuánto tiempo tardamos en tomar esta decisión de evaluación quirúrgica? Si tenemos un paciente que inicia la crisis epiléptica y al final llega hacia un centro especializado para la valoración de cirugía de epilepsia, en el medio tenemos un paciente con resistencia farmacológica. Aproximadamente se tardan entre 20 a 30 años para tomar la conducta de evaluación quirúrgica. Ahora, ¿y cuáles pueden ser algunas de estas causas asociadas a la demora en la valoración quirúrgica? Bueno, estas son algunas de las causas que pueden ser, por ejemplo, la creencia de tener que probar todas las drogas antiepilépticas antes de derivar al paciente. Eso es falso, dado que, como les mostré con anterioridad, la ILAE lo que hace es dar las pautas de resistencia farmacológica y con 2 esquemas terapéuticos utilizados es suficiente. Por ejemplo, que tengamos unas descargas de ondas agudas o espigas bilaterales, esto no contraindica la cirugía. Es más, muchos de los pacientes, y podría ser este un caso, tienen una epilepsia focal y tienen descargas interictales bilaterales. O que tengamos un paciente con una epilepsia focal y resonancia normal. Esto no contraindica la cirugía, porque muchas veces incluso se operan con resonancias normales y es la pieza anatomopatológica la que nos cuenta lo que el paciente tuvo en realidad luego. O caso contrario, que tengamos muchas lesiones en la resonancia del cerebro. Acá hay que evaluar la zona epileptogénica porque puede formar o no parte de una sola lesión o no formar parte de la lesión que uno ve en la imagen de resonancia, por ejemplo. O que tengamos una zona epileptógena propuesta cercana a un córtex primario, si hablamos de área elocuente. Bueno, hoy en día contamos con muchas herramientas para evaluar área elocuente y también procedimientos quirúrgicos en pacientes que tienen una afectación del área elocuente. También está la creencia de que la memoria se ve afectada en la cirugía de epilepsia. Esto es cierto, pero también es cierto que los pacientes que tienen una alta frecuencia de crisis luego de la cirugía no solo mejoran la memoria, sino mejoran muchas de las funciones mentales superiores. Imagínense ustedes, pacientes con crisis diarias, que de repente después de la cirugía están libres de crisis, realmente hay un cambio en la calidad de vida de estos pacientes. Y tampoco es cierto que si tenemos pacientes con una enfermedad psiquiátrica o con un IQ bajo, sea una contraindicación formal para la cirugía. Otra cosa que se ve es que a veces, cuando vemos una lesión que es vinculante con el área que uno piensa que es epileptogénica, uno tiende a pensar, bueno, le voy a operar esa lesión directamente, total, si yo sé que tiene esa lesión, probablemente sea la causante de su epilepsia. Esto no es así, no debe ser así, porque lo que tenemos que evaluar primero es la epileptogenicidad intrínseca de esa lesión, es decir, si realmente es la lesión la que le provoca las convulsiones al paciente. ¿Y cómo sabemos esta epileptogenicidad intrínseca de la lesión o del tejido? Bueno, recurrimos para esto a Luders, a conceptos propuestos, en este caso por Luders. Ya en el 93 él decía que el área de la corteza, que la definía la zona epileptogénica como el área de la corteza necesaria y suficiente para iniciar las convulsiones y cuya eliminación es necesario para la evolución de las mismas. En el 2006, y sin desviarse mucho de la propuesta previa, propone una definición un poco más simplificada, y donde dice que es la cantidad mínima de corteza que debe resecarse o desconectarse para producir una libertad de crisis. Esta definición tiene algunos supuestos que ameritan ser analizados. Primero, suponiendo que las convulsiones solo se pueden controlar quirúrgicamente eliminando o desconectando por completo la zona de inicio, la desconexión de las vías de propagación podría modificar la expresión de las convulsiones, pero no dar lugar a libertad de crisis. Es decir, que este paciente cambie la expresión clínica de su semiología, pero no esté libre de crisis. Y esto es razonable debido a que hay muchas
conexiones corticales e incluso a expensas de estructuras subcorticales que pueden generar vías de difusión de la zona epileptogénica o de la expresión clínica del paciente. Otra cosa es que, como acabo de nombrar, la corteza epileptogénica muestra una tendencia a propagación muy rápida y tiene una poderosa tendencia a propagarse. El grupo de Van Coo, por ejemplo, postularon que lo que llamaban zona epileptogénica podría ser definida con precisión a través de la colocación de electrodos profundos, y ahí nace desde su convicción nace esto, que es el estereoelectroencefalografía, que es una prueba de evaluación invasiva que luego la vamos a ver, pero que a veces arroja resultados difíciles de interpretar para nosotros. Creo que es importante mencionar algo que nosotros internamente discutimos, a veces con la doctora García y nuestro equipo, es que es importante destacar que encontrar la zona de inicio ictal no es lo mismo que encontrar la zona epileptogénica. Es decir, entre los franceses y los estadounidenses no hay una postura correcta o incorrecta, más bien depende de la definición que uno utilice. Pero es cierto que Luders abrió un camino aquí y nos invitó a razonar sobre diferentes zonas propuestas que están de alguna manera vinculadas con la zona epileptogénica. Por ejemplo, la zona irritativa, que es la zona de las descargas interictales, que evaluamos a través de la electrofisiología, o la zona de inicio ictal, que es la zona en la cual se genera el inicio de la actividad eléctrica de este paciente, y también lo vemos obviamente con electrofisiología. O la zona de lesión epileptogénica vinculada con anormalidades en las estructuras cerebrales, por ejemplo en la resonancia, o en su efecto, si la resonancia es normal, en la pieza anatomopatológica. También propone la definición de una zona sintomatogénica. Esto los epileptólogos la conocemos porque es la zona de expresión clínica, ¿sí?, que también puede estar asociado o no a la siguiente zona que se llama zona de déficit funcional, que es el área de la corteza que está funcionando anormal. Y esto lo podemos ver a través de estudios complementarios, como puede ser un PET o un SPET ictal, o a través de un examen clínico neurofisiológico, como es un TNP, por ejemplo, ¿no? De esta manera se desprende la zona, digamos, la hipótesis de zona epileptógena. ¿Y a qué quiere llegar, digamos, con esto, Luder? Bueno, esto es un ejemplo muy concreto de lo que quiere llegar. Es decir, hay pacientes en el cual después de la cirugía estamos con libertad de crisis, hemos logrado libertad de crisis porque, claro, la zona de resección quirúrgica incluye la zona epileptógena. Pero hay otros pacientes que no tenemos libertad de crisis porque nuestra resección quirúrgica probablemente no involucró la zona epileptogénica. A mí me parece que la escuela francesa complementa un poco esto, porque define a la zona epileptogénica como el sitio de inicio y organización primaria de la actividad de descarga ictal, y obviamente su correlación con la expresión clínica y las anomalías interictales y anatómicas. Pero pone algo que para mí es muy importante, que es la dinámica de la difusión espacio-temporal de la crisis. ¿Y esto por qué es importante cuando uno analiza estereoelectroencefalografía? Porque a mí me puede, antes de, digamos, de llegar a una conclusión, me permite a mí tener esta visión. Puedo tener un paciente donde mi zona epileptogénica está lejana a mi zona interictal o lesional. Puedo tener un paciente donde las zonas convergen, y es espectacular que eso suceda. O puedo tener pacientes con que la zona lesional está en un hemisferio y la zona epileptogénica de repente está en el otro hemisferio, que también nos pasa. Entonces, de ahí viene esto. Como el objetivo de la cirugía es que el paciente esté bien y disminuir los riesgos de déficits neurológicos, es una cirugía electiva, con lo cual deberíamos de tener los más altos estándares de evaluación, y por eso tenemos un equipo de epilepsia conformado por todos estos integrantes, cada uno con un rol bien definido. Y sobre todo es importante la experiencia quirúrgica del centro. Entonces, cuando uno hace una evaluación prequirúrgica, podemos definir algo que llamamos nosotros fases, ¿sí? La primera fase, o fase 1, o fase no invasiva, involucra la historia clínica del paciente, el examen clínico neurológico del paciente, la realización de videoelectroencefalografía fundamental, una RM estructural o funcional, y contamos con otros estudios funcionales también incluidos en la fase 1, como puede ser un PET o un SPET ictal. La evaluación neuropsicológica en términos de memoria, lenguaje y calidad de vida también es importante, y en algunos casos hacemos valoración psiquiátrica y campimetría. Luego de esto, los pacientes pasan a una fase en donde el equipo multidisciplinario se sienta a discutir en virtud de los resultados que tiene, y quiero ser sincero con esto,
la mitad de los pacientes continúan su evaluación y la mitad quedan por el camino. Muchas veces, de estos 50% de los pacientes que quedan en la evaluación, de un 20 a 40% va a una resección quirúrgica directa, porque es un candidato de resección quirúrgica directa, ahora voy a mostrar un ejemplo de ello, pero existe un 15 a 25% de los pacientes que tienen que ingresar en fase 2. Este es un candidato ideal, es una paciente real, en el cual tenía una zona sintomatogénica, esto ya es progresión de la crisis, pero sin embargo es una zona sintomatogénica que involucraba el lóbulo temporal medial, donde la zona lesional mostraba una esclerosis del hipocampo, donde la zona de inicio ictal mostraba el inicio de la actividad eléctrica en el mismo lugar, donde además la zona irritativa también marcaba la descarga interectal en el mismo lugar, y la zona de déficit funcional nos mostró un PET con disminución del metabolismo. Es decir, este es un candidato genial, un candidato que de la fase 1 probablemente vaya a cirugía, y es lo que pasó con esta paciente, y está libre de crisis, tanto así que hace mucho tiempo que no la veo y ya me está preocupando. Esta paciente continúa libre de crisis. Ahora, existen pacientes en el cual no llegamos a concluir ciertas cosas y necesitamos una fase 2, que es una fase llamada invasiva, en donde aquí aparecen los electrodos de profundidad o las grillas subdurales, y donde aparece también el mapeo funcional muchas veces, a través de grilla o electrodos profundos, y el test de WADA. ¿A quiénes indicamos este registro invasivo? Bueno, a veces tenemos resonancias no lesionales, tenemos resonancias con múltiples imágenes potencialmente epileptogénicas, o donde el electro de superficie no es concluyente, o donde hay una discordancia de las crisis epilépticas a través de los métodos utilizados en la fase 1. O donde quizás necesitamos un mapeo funcional de área elocuente, porque su zona epileptogénica está vinculada con un área elocuente. Otro método invasivo de fase 2 se llama test de WADA, descrito por WADA, que es un test de amo orbital. En principio es un test que lo que hace es instilar una sustancia anestésica que puede ser global, es decir, ingreso a la carótida y la inyecto, o súper selectiva, donde voy a la coroidea anterior, por ejemplo. Esto nos sirve a nosotros para evaluar la dominancia del lenguaje en términos de lateralidad, y evaluar la disfunción hemisférica que tiene el paciente y el riesgo de la complicación postoperatoria de memoria. Este test lo utilizamos, pero antes utilizamos otras herramientas que nos permiten llegar a esa conclusión. Arriba está la foto de Rose. Rose es un método, digamos, robótico de colocación de electrodos profundos intracelulares. Nosotros tenemos nuestro Rose, pero es un ser humano, y trabaja, la verdad, que muy bien. Entonces llegamos al momento en el cual decimos, bueno, ¿cuáles son las herramientas o opciones terapéuticas que tenemos en cuanto a cirugía de epilepsia? Y acá tenemos varias opciones quirúrgicas que vamos a tocar. La cirugía resectiva, la resección temporal, con lobectomía temporal anterior, amígdalo-hipocampectomía selectiva, o resecciones extratemporales, y a veces lesionectomías. Otras que merecen mención, como la transección subpial múltiple, o la terapia térmica intersticial con láser, es una terapéutica mínima invasiva, o tenemos cirugías más, digamos, paliativas, llamadas técnicas de desconexión, como la cacheotomía, o la hemiferostomía anatómica o funcional, o hemisferostomía. Y también tenemos las técnicas nuevas de neuromodulación, no tan nuevas como la estimulación del nervio vago, pero sí tenemos la estimulación cerebral profunda, o DBS, y la neuroestimulación sensible de circuito cerrado. Si hablamos de la lobectomía temporal, no podemos dejar de hablar de este trial, que lo que hizo fue, bueno, el puntapié inicial sobre esto en realidad, porque lo que hizo fue un trabajo donde eligieron 80 pacientes, dividieron a los pacientes en el grupo quirúrgico y en el grupo médico, hicieron un seguimiento a estos pacientes y evaluaron como outcome primario, obviamente, la libertad de crisis, pero como outcome secundario evaluaron la respuesta digamos, en términos de calidad de vida y de, digamos, gravedad de las crisis como outcome secundario. Entonces, en los que estaban en el grupo quirúrgico, lo que hicieron fueron, en los pacientes con epilepsia temporal mesial del lóbulo, del hemisferio, mejor dicho, dominante, lo que hicieron es una resección anterior de 4 a 4.5 centímetros, y del hemisferio no dominante se extendieron hasta 6 a 6.5 centímetros. Tomando también a la amígdala y al hipocampo en la resección quirúrgica de 1 a 3 centímetros. Perdón.
lo que vemos aquí es esta curva de Kaplan-Meier donde muestran a los grupos de terapia quirúrgica versus tratamiento médico en términos de libertad de crisis con compromiso de conciencia. La diferencia es significativa en términos de que el 58% de los pacientes con cirugía mejoró y solamente un 8% de los pacientes de tratamiento médico. Cuando nos ponemos más estrictos y queremos evaluar que estos pacientes no tengan ningún tipo de convulsión, en los pacientes que pertenecen a la rama quirúrgica logramos un 38% y en los de grupo médico un 3%. También, evaluando el outcome secundario, la severidad de las crisis en términos de crisis generalizadas tónico-crónica han mejorado en el grupo quirúrgico, y obviamente los scores de calidad de vida también han mejorado. Es cierto que, como toda cirugía, no está exenta de complicaciones. La infección es una complicación, las complicaciones vasculares, isquémicas o hemorrágicas son otras, y los defectos del campo visual también es, digamos, no digo esperable, pero es frecuente que uno pueda encontrarse con una cuadrantopsia superior. Esto tiene que ver con que, recuerden ustedes, que de las radiaciones de graviolet parten en realidad del ganglio geniculado lateral hacia la corteza occipital. Ustedes saben que hay una rama superior que va por el parietal, pero hay una rama inferior que va por el temporal, que hace un asa que se llama asa de Meyer, que muchas veces esa asa está incluida en el sitio de resección y el paciente queda con una cuadrantopsia superior, que a veces no se da cuenta que la tiene, o a veces sí. Y evidentemente las alteraciones del lenguaje, que hay que evitarlos, obviamente, y las alteraciones o déficit de memoria. En virtud de estas complicaciones potenciales de la cirugía, a lo largo de los años se ha intentado hacer terapias que sean o tengan la misma respuesta que la lobotomía temporal anterior estándar, pero con menos riesgo de complicaciones. Y de ahí surge, por ejemplo, la amidolipocampectomía selectiva. Tengo que decir que esta revisión va a favor de la lobotomía temporal anterior estándar en términos de probabilidad y libertad de crisis versus una amidolipocampectomía selectiva. Este paper, que lo quiero compartir con ustedes porque a mí la verdad que me gustó mucho de leerlo, lo que hacen es comparan la amidolipocampectomía selectiva versus agregarle a esta una resección del polo temporal, la llaman TPR+, ¿no? Y ver cómo esto modificaba o no la memoria material específico, para lo cual agarraron pacientes sometidos a TPR+, denominémosle a la amidolipocampectomía más resección del polo temporal, un número de 97 pacientes, 48% izquierdas. En la amidolipocampectomía selectiva eran 62, de los cuales 56% eran izquierdos, y usaron TNP pre y post quirúrgico para evaluar. TNP clásico que utilizamos todos nosotros, es decir, TSA, B, Boston, memoria visual, semántica, figura compleja de Rey, lo básico que nosotros utilizamos en cualquier centro de cirugía. Los resultados, bueno, antes de eso le muestro esta imagen que es categórica, muestra una amidolipocampectomía selectiva, muestra un TPR+, y muestra una ATL o una lobotomía temporal anterior estándar, ¿no? Los resultados son interesantes. Si uno evalúa el learning verbal, en los pacientes con amidolipocampectomía selectiva izquierda se ve un descenso marcado en comparación con los derechos, pero cuando uno evalúa la otra técnica quirúrgica no se ve un descenso estadísticamente significativo. Si uno evalúa el learning visual, ¿sí? O la memoria visual, uno ve que en la TPR+ decae mucho estadísticamente significativo la memoria visual derecha. Entonces, como conclusión de este trabajo llegaron a esto, que la amidolipocampectomía selectiva hay una pérdida significativa en el aprendizaje y el reconocimiento verbal después de las secciones izquierdas, mientras que después de la cirugía del lado derecho se produjeron algunas mejoras, incluso a veces en el lenguaje, ¿no? El TPR+, en este grupo, del lado derecho, se hicieron evidentes las pérdidas significativas en el aprendizaje y reconocimiento verbal. Yo, cuando vi esto, y vi estos resultados, me pregunté, ¿pero cómo? Entonces, podría ser razonable pensar que si yo en la TPR+ saco el polo temporal derecho, que quizás la memoria visual necesite de la participación cortical, podría ser razonable esperar una disminución del learning visual, pero cuando me enfrento a la amidolipocampectomía selectiva y digo, pero ¿cómo bajó tanto si resequé en teoría menos? Bueno, la respuesta que me iluminó está acá, en realidad, en la técnica quirúrgica. En los TPR+, ¿sí?, distinto a la amidolipocampectomía selectiva, no se toca el tallo. Fíjense el tallo temporal en esta amidolipocampectomía selectiva que se resecó.
y en el tallo temporal pasan muchas fibras de asociación. La uncina, el fascículo uncinado es uno de ellos. Es decir, entonces acá se postula que la pérdida de la asociación del temporal con otros lóbulos, como es el frontal, es lo que explicó la pérdida del learning verbal en este tipo de pacientes. Por otro lado, como existen cirugías de epilepsia focal del lóbulo temporal, y aquí cabe aclarar que la forma más frecuente, o la epilepsia más frecuente del adulto focal es la del lóbulo temporal mesial, pero existen algunas epilepsias resistentes a fármaco que son extratemporales, ¿sí? Este es un trabajo muy interesante, es un trabajo retrospectivo, pero nucleó un número, la verdad, interesante de pacientes, y algunos de ellos, bueno, fueron sometidos a resección frontal, parietal, o multilobar, o insular y occipital. Me pareció muy interesante compartir esto con ustedes por lo siguiente. Primero, que se respeta esto que decíamos antes de la tardanza en la cirugía, tardaron 24.3 años, y otra cosa interesante es que utilizaron métodos invasivos, porque como es una epilepsia extratemporal, muchas veces necesitamos utilizar métodos invasivos para su evaluación, y donde el resultado más frecuente en la pieza anatomopatológica fue la displasia cortical focal. Esto es interesante porque fíjense, cuando evalúan los pacientes que fueron operados y se miraban hacia atrás cuánto tiempo tardaban, se dieron cuenta que lo de las displasias eran pacientes que debutaban antes con las convulsiones, pero si lo comparan con los tumores fueron operados antes que lo de las displasias. Es decir, yo debuto antes con una convulsión porque tengo una displasia, no ha sido un tumor, más tardíamente en el tumor debutan con crisis y se ponen refractarios, pero lo primero que se opera es el tumor y no la displasia. Aún así, el resultado anatomopatológico más frecuente fue la displasia cortical focal, seguido de las lesiones gliales, y seguido del tumor neoplásico neuroepitelial o los gangliogliomas, que son tumores benignos encontrados muy frecuentemente. Obviamente, su outcome postquirúrgico fue llamativo, 62.5%, muy buenos resultados obtuvieron, pero es cierto que los mejores resultados obtuvieron en el lóbulo frontal y en el parietal, y cuando uno evalúa, por ejemplo, se ponía fino y evaluaba la ínsula, veía que en la ínsula no tenía muchos buenos resultados, y claro, la ínsula es un territorio muy difícil de abordar. Entonces, si ustedes pueden ver en este gráfico, los que llegaban a un Engel 1 en el seguimiento, en su mayoría eran los pacientes con DNT gangliomas, los tumores benignos o los cavernomas. De esto se desprende que del outcome postquirúrgico depende entonces mucho la histología que tenemos, la localización de la lesión, y si podemos ver esta lesión en términos de completa resección en la resonancia. Eso también es otro marcador de buena respuesta. Esto digamos, si bien nos encontramos pocas veces, pero es frecuente, a veces depende de donde uno se para, si se para en un consultorio de neurología general probablemente no, pero en un centro de epilepsia sí, con pacientes que tienen una zona elocuente vinculada con su zona epileptogénica. Claro que hoy la neuroestimulación ha ganado mucho terreno en esto y probablemente sea la elección. Pero existe un antes, y este antes de la neuroestimulación fue la transección subpial múltiple. Hay mucho en la literatura respecto, la mayoría son estudios retrospectivos, que lo que hacen es una transección de las fibras de asociación, más bien respetando en lo posible la vascularización y la funcionalidad del área elocuente, y con esto han tenido algunos resultados favorables en este grupo de pacientes, más aún cuando uno le asocia una lobectomía. Es decir, hace una transección subpial múltiple asociada a una lobectomía, y probablemente la frecuencia de mejoría sea más alta. De todas maneras, en la literatura lo que hay que hacer es trabajos un poco mejor controlados y mejor diseñados. En su mayoría eran todos trabajos retrospectivos, sin un control. Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, quiero mencionar las nuevas técnicas quirúrgicas, como es la terapia láser intersticial en los pacientes con epilepsia refractaria. Esto no es más que, y menos, que hacer un orificio de trépano en el encéfalo, colocar un catéter sobre el cual se aborda con una fibra óptica, que esa energía láser lo que hace es ablacionar la lesión. Nos permite algunas cosas muy interesantes, como poder guiarlas en tiempo real con resonancia. Nos permite que la ablación sea localizada en ese sector, y nos permite en una sola trayectoria, por ejemplo, hacer una estimación de ablación de todo el hipocampo. Las indicaciones están, por ejemplo, en la esclerosis del hipocampo,
en los amartomas hipotalámicos, en las displasias corticales, malformaciones cavernosas, heterotopías, y también se han informado callosotomías. Esto aprobó la FDA del 2007. Llegando un poco a las cirugías de desconexión, tenemos que decir que, bueno, la cirugía del cuerpo calloso es una herramienta para nosotros útiles, y sobre todo para las neuropediatras es muy útil, porque es un procedimiento quirúrgico, si bien es paliativo, está destinado a los pacientes con epilepsias generalizadas o multifocales, en el cual las crisis de caída son muy marcadas y modifican mucho la calidad de vida de los pacientes. También está descrito en realidad para aquellas unilaterales con rápida progresión a bilateralidad, pero que no puedo hacer una resección focal. Fíjense, esto es, bueno, todos ya pueden reconocer, pero lo que quiero diferenciar en estas imágenes es que en el primer paciente tenemos una callosotomía anterior, tenemos una resonancia prequirúrgica y una postquirúrgica donde vemos solamente que se resecó parte del cuerpo calloso, y esto tiene una explicación anatómica, dado que la parte anterior conecta las zonas funcionales motoras, premotoras, insulares y singulares, que son realmente lo que hace que el paciente tenga crisis tónicas, atónicas o crisis tónico-clónicas. La imagen de abajo lo que muestra es una callosotomía total, y entonces en realidad a lo que le estoy llevando es a la comparación de la callosotomía anterior con la total en términos de respuesta. Debo decir que la callosotomía total tiene mejor respuesta en los estudios, pero también tiene mayor probabilidad de complicación como el síndrome de desconexión. Estos son los números que manejaron en esta búsqueda bibliográfica. Incluyeron 12 papers, de los cuales 5 de los 12 evaluaron con una escala de Engel los resultados postquirúrgicos. Es decir, metodológicamente uno puede decir que es deficiente la información que tenemos en la literatura, pero aún así sigue siendo útil, y la callosotomía total del cuerpo fue significativamente mejor o más propensa a reducir las convulsiones, mientras que la callosotomía del cuerpo anterior tiene menos probabilidad de producir un síndrome de desconexión, pero quizás también tenga menos respuesta. Y necesitamos mejores estudios en realidad. Dentro de las otras cirugías, digamos llamadas paliativas, tenemos la hemiferectomía, que desde la descrita por Danby en su fecha hace mucho tiempo, pasando por Rasmussen, a la actualidad ha evolucionado muchísimo, y ha evolucionado para mejor. Antes hacíamos hemiferectomía donde sacábamos la mitad de la corteza del hemisferio cerebral, mejor dicho, además de la desconexión, y solamente dejábamos los ganglios de la base. Nos hemos dado cuenta en el tiempo que tenía riesgo no solamente de hidrocefalia, sino de hemosiderosis superficial y el aumento de la morbimortalidad de estos pacientes, y a medida que fue pasando el tiempo hemos mejorado en las técnicas quirúrgicas. Ya Rasmussen introdujo la hemiferectomía funcional, y finalmente ya la hemiferotomía como técnica de desconexión, donde no sacamos gran parte de estructuras corticales, donde solamente desconectamos, donde podemos hacer un abordaje vertical para mediano, o un abordaje peninsular, o finalmente un abordaje transilviano. Y esto está indicado en las epilepsias refractarias que provienen de una región grande de un hemisferio encefálico. Nos encontramos, por ejemplo, con pacientes con encefalitis de Rasmussen, con pacientes con Stuart-Weber o hemimegalencefalia o un infarto hemisférico extenso, que pueden responder y son candidatos quizá ideales a este tipo de cirugía. Los datos en la revisión de la literatura son buenos datos, es decir, en el sentido de que hay un porcentaje de respuesta a las crisis realmente interesante, pero claro, la morbimortalidad de estos pacientes es alta en virtud de qué técnica uno utiliza. Si uno hace una hemiferectomía anatómica, evidentemente la mortalidad es mucho más alta que una funcional, y en términos de complicaciones como hidrocefalia y hemosiderosis superficial también. Por último, y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes este algoritmo que armé para ustedes. Todo algoritmo tiene mucho sesgo personal, este tiene mi sesgo personal, pero puede ser de utilidad. Si uno, lo primero que tiene que hacer es enfrentarse con un paciente con epilepsia refractaria, ¿no? Y si uno se enfrenta a este paciente, bueno, lo evaluamos para cirugía. Si lo evaluamos para cirugía, tenemos que hacer la fase 1 de inicio, ¿no? Con todo lo que mencioné. Si es un paciente no candidato a cirugía, continúa el tratamiento médico con fármacos antiepilépticos. Si decidimos que la cirugía es para este señor y pasamos a la fase 1, tenemos que ver, bueno, qué tipo de epilepsia tiene. Si tenemos una epilepsia generalizada multifocal, donde predominan las crisis de caída, probablemente hagamos una callosotomía o un BNS. Y si no, ¿este paciente tiene una patología epiléptica hemisférica? Sí, bueno, consideremos la hemiferectomía, y si no, vamos a un BNS. En las focales,
uno primero tiene que poder localizar la zona epileptogénica. Si es fácil y con la fase 1 la localizamos, y nos encontramos frente a una epilepsia del lóbulo temporal mesial unilateral, vamos con la lobotomía anterior estándar, o sus alternativas. Ahora, si es bilateral, nos enfrentamos a la neuromodulación, ¿sí? Que es algo que va a tocar la doctora García en la próxima clase. Si nos encontramos con un paciente que pudimos localizar la zona epileptogénica, ¿sí? Pero tenemos sospecha de que tenga una zona profunda o no pudimos lateralizar, es el paciente que va a ser sometido a estereoelectroencefalografía. O si yo necesito mapear la zona porque está cerca de zona elocuente, bueno, puedo utilizar grillas y mapearlos. Y si nos encontramos con la desgracia de tener una zona epileptógena focalizada cercana a una área elocuente, tenemos la neuroestimulación o la transección. Y si no, bueno, optamos por una recesión cortical. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a retomar ahora entonces el caso clínico. Solo como recordatorio, era una paciente con una epilepsia refractaria de larga data y que tenía por clínica no podíamos lateralizar, ¿no es cierto? Era como, podíamos decir que era temporal, que parecería ser mesial, pero no podíamos lateralizarla. ¿Puedo yo acá hacer una sugerencia? Esta mujer tenía mucho componente religioso durante su clínica, hacía la señal de la cruz y rezaba, y eso suele ser más del hemisferio no dominante, pero no podemos por eso decir que sí o sí lo sea. Y por el otro lado, el electroencefalograma, era derecho. El interictal del electro era bilateral o a predominio izquierdo, y la resonancia era izquierda. O sea, teníamos elementos a derecha y elementos a izquierda. Eso obviamente hace que uno se plantee no una cirugía directa, porque ¿qué operamos? El que vemos que se nota en el electroencefalograma o el que nos indica la resonancia. Por eso vamos a ver ahora qué fue lo que decidimos hacer. Florencia, adelante. Muchas gracias, Daisy. Bueno, entonces, como les comentó la doctora García, lo que teníamos acá era una disociación entre los hallazgos que hemos presentado, aunque sea en la fase 1 de evaluación, por lo cual decidimos pasar y avanzar a una fase 2 de evaluación mediante la realización de un estereoelectroencefalograma. Este es el plan de implantes que se utilizó en ese momento, se colocaron 6 electrodos profundos, y el objetivo obviamente era evaluar los dos lóbulos temporales, tanto el izquierdo como el derecho, para definir lateralidad. Es decir, que lo que hicimos fue colocar un electrodo profundo en la amígdala, otro en hipocampo anterior y otro en hipocampo posterior, tanto derecho como izquierdo. Como ven aquí, en esta página, para que lo tengan en mente, todo lo que está arriba es izquierdo, lo que está por debajo es derecho, y lo que van a ver es que cada electrodo tiene diferentes números por los que tiene diferentes contactos. El número más chiquito es lo más medial, ¿sí? Por ejemplo, AI1 es el contacto más medial del electrodo que está colocado en la amígdala izquierda, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado eso, lo que se evidenció en este estudio fue que tenía una actividad interictal bitemporal con predominio izquierdo, y presentó durante el estudio múltiples eventos, 18. 17 eventos fueron solamente crisis electrográficas o crisis donde presentó una sensación de náuseas y nada más. Y en un evento fue el evento típico que ya relaté previamente. Entonces, este electro es de la crisis focal con compromiso de conciencia típica, donde lo que se evidencia casi al final de la pantalla es un inicio de espigas en los contactos más mediales del electrodo colocado en el hipocampo anterior izquierdo. Esto evoluciona, presentando una actividad rápida, que progresivamente va a ir comprometiendo otras áreas, ¿sí? Primero lo que hace es comprometer los contactos más mediales tanto del electrodo que está colocado en la amígdala izquierda como en el hipocampo posterior izquierdo, y luego, casi 15 segundos después del inicio de la crisis, comienza a involucrar los contactos más mediales, pero del lado derecho, ¿sí? Los 3 electrodos, perdón. Esto evoluciona, ¿sí? Y como pueden ver aquí,
el inicio clínico es bastante posterior al inicio eléctrico, y una vez que cesa y termina la actividad eléctrica del lado izquierdo, continúa del lado derecho y después es reemplazada por una actividad lenta que predomina del lado derecho. Teniendo en cuenta los nuevos hallazgos, nuestra hipótesis de zona epileptogénica era compatible con una región temporal mesial del lado izquierdo, fue por eso que se decidió realizar una lobectomía temporal anterior izquierda estándar en febrero de 2014. La anatomía patológica fue compatible con una displasia focal cortical, grado 1A, y también tenía esclerosis hipocampal. No les vamos a contar por ahora cómo evolucionó la paciente, para eso se va a charlar más en la clase de outcomes postoperatorios. Así que lo dejamos así abierto para que nos vengan a ver dentro de 2 semanas. Muy bien, muchas gracias, Flor. Entonces, acá lo importante es que la clínica de la señora comenzaba cuando la actividad eléctrica ya se encontraba ubicada sobre el hipocampo derecho, pero como podíamos ver, se iniciaba primeramente a izquierda y luego recién pasaba a derecha y allí daba la clínica. Esto es muy importante de tener en cuenta porque si no puede llevarnos a confusiones o a cirugías que son erróneas, ¿no es cierto? Bueno, dejamos abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta o comentario. De lo contrario, damos cerrado acá la presentación, agradeciéndoles al doctor Dávalos y a la doctora Tevez por las presentaciones, a todos ustedes por estar presentes y a Casasco por darnos esta oportunidad. Muchas gracias y los esperamos nuevamente el miércoles de la semana que viene.